es muy grave que dentro de este contexto se pretenda la legalización de la droga. Muy oportunamente, nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, ha puesto el tema para que se debata públicamente. Y lo hace y lo hizo con mucha responsabilidad política y responsabilidad histórica, porque desde determinados escenarios internacionales se está generando un ambiente proclive o propicio para la legalización de la droga. Con harta frecuencia dice, no queremos legalizar, es simplemente despenalizar. Perdónenme, ese debate en Colombia no es actual. ¿Por qué razón? Porque la sentencia 221 del año 94 despenalizó la dosis personal. Luego, no se trata de despenalizar. Digan abiertamente que lo que se quiere es legalizar el consumo de la droga, su producción y su tráfico. No, eso no estamos diciendo. Sí, debemos leer entre líneas, debemos leer ese mensaje subliminal. ¿Por qué? Una razón potísima y elemental, como dirían los bogotanos. Potísima, potísima. ¿Por qué? Si se despenaliza la droga, si se despenaliza el consumo de droga, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un consumo legal. Ay, si hay un consumo legal, ¿cómo se va a consumir sin producir? Elemental, mi querido Watson. Elemental. Y esa es la gran contradicción. Y que tendrán que afrontarlo entonces, si están hablando, si están insinuando la legalización, es indudablemente porque tendrán que legalizar la producción, porque no puede haber consumo legal con producción ilegal. Como diríamos en el colegio, échenme ese trompo en la uña. Pero otro aspecto, aquí se abrió la discusión. Yo debo entrar en la discusión. ¿Y por qué debo entrar en la discusión? Porque la Procuraduría es sociedad, no solamente es Estado, es sociedad. Y me corresponde intervenir en defensa de la sociedad y como representante de la sociedad. Pero otro aspecto, la despenalización, indudablemente aumenta el consumo, genera adicción. ¿Eso no es cierto? Pues ¿qué hacemos si las estadísticas existen? Si las estadísticas son tosudas. Pudiera acudir a las estadísticas internacionales, no lo hago. Ese está en un texto que aparecerá mañana o pasado mañana, publicado por la Procuraduría General de la Nación, que se llama Los 7 mitos sobre la legalización de la droga. Pero el año 94 se despenalizó el consumo por la sentencia 221. De acuerdo a las estadísticas, entre el año 95 y el año 2008 se triplicó el consumo en Colombia, a partir de la sentencia 221. Nos dice que debemos acudir
a las experiencias internacionales, pero es que las experiencias internacionales nos dicen otra cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 85, 11 estados despenalizaron el consumo. Perdón, en el año 79 despenalizaron el consumo y 10 años después les ha correspondido echar marcha atrás. ¿Por qué razón? Por la multiplicación del consumo de drogas. Y lo mismo pudiéramos decir de Holanda, el paraíso del consumo en los años 80. Hoy en día, las políticas públicas en Holanda son mucho más restrictivas. Y hay infinidad de experiencias que señalan precisamente cómo no es cierto, no es cierto esa afirmación casi que dogmática, es que estamos perdiendo la guerra contra la droga. Primero que todo, no es la guerra la que se está, o no es la guerra la actitud institucional que se debe asumir, es la lucha contra la producción y el tráfico y el consumo, por los efectos nocivos de la droga, por los efectos sociales dramáticos en materia de destrucción de la familia. La primera lesionada con el consumo y con la adicción, ¿quién es? Es la familia. ¿Cuántos de ustedes no están enfrentados a esos dramas familiares y personales? ¿Cuánta afectación ha producido a la cohesión social la drogadicción, que implica la destrucción de la célula familiar? En defensa de la familia debemos nosotros estar alertas para evitar su legalización, que eso es lo que se pretende, porque aquí ya no podemos hablar de despenalización a partir de la decisión de la Corte Constitucional. Pero entonces se establece como si se estuviera perdiendo la guerra. Perdónenme, con ese mismo argumento, pues tendríamos que decir que estamos perdiendo, que el Estado, que los sistemas jurídicos están perdiendo la guerra contra el asesinato, contra el homicidio, contra el secuestro, porque este sigue existiendo. Y eso nadie jamás lo va a decir. Pues lo mismo podemos decir frente al consumo, porque el consumo, porque el tráfico, porque la producción genera un dramático daño social y por eso se debe luchar contra él como se lucha contra los otros delitos. Pero en fin, sería extenso y ustedes tampoco están convocados para oírme hablar de ese tema, sino hablar sobre el IGA. Pero tampoco se nos puede imponer una modificación de nuestra institucionalidad por vías del consenso internacional, porque en última sería el sacrificio o coadyuvar con el sacrificio de nuestra debilitamiento de la sociedad familiar, y lo que necesitamos es fortalecimiento de la célula familiar. Por lo menos, entonces, que seamos los colombianos, la opinión pública, quienes decidamos, pero teniendo claro estos argumentos, que convoquen un referéndum, pero que no sean las entidades multilaterales o los gobiernos extranjeros
quienes desarrollando agendas agendas económicas o con intereses de no muy clara naturaleza, pretendan entonces el sacrificio de nuestra identidad cultural y el debilitamiento de nuestra célula familiar. Cientos de miles de argumentos habría para demostrar precisamente ello, los riesgos de la legalización de la droga, dicha como despenalización erradamente. Pero pienso que es un debate que en buena hora planteó nuestro presidente. Y es un debate que deberemos intervenir, que deberá intervenir toda la sociedad colombiana, porque de eso en alguna medida depende el fortalecimiento de nuestra cohesión social.